Bueno, lo decíamos antes de ir a la tanda comercial y también a la tanda de música. Hay problemas en Puerto Varas, en especial en lo que es la población Michelle Bachelet 1. Estamos con Sergio Barría, presidente de la Junta de Vecinos, y esto por el deslizamiento de tierra. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido acá a Radio Sago, Sonia Puerto Montt. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el problema que hay y y cuál es el origen de este problema? Mira, bueno, el problema que hay acá es que producto ya hace un tiempo atrás, bueno, se inició un proyecto que fue el tren que vuelva al sur. Ya, bueno, nosotros en ese tiempo empezamos a hacerle llegar a las autoridades que nosotros teníamos un problema con el cerro, que las casas están muy apegadas al cerro y el cerro es muy alto. Bueno, por ende se hizo un proyecto donde se colocó una malla que protegía el cerro para que no se derrumbe. Bueno, colocaron la malla, empezó a pasar el tren y resulta que el tren en menos de 2 semanas ya el cerro se derrumbó, diciendo que nosotros siempre le dijimos que este problema iba a empezar cuando empieza a andar el tren. Entonces ellos nunca nos escucharon, nunca quisieron escuchar en este caso el vecino Javier, que fue el que más reclamaba contra EFE que volviera con el tren, o por último, que hicieran mejor el trabajo, que bajaran un poco más el nivel del cerro, que no lo hicieron al final, colocaron la malla encima nomás y una parte del cerro solamente bajaron, no todo el cerro. Ok. Ahora, la extensión de ese tramo donde se está desmoronando esa parte del cerro, ¿cuánto es? ¿300 metros, Mire, 500 metros? son alrededor de, actualmente lo que se derrumbó son como alrededor de 25 metros. Ya, perfecto. Eso abarca lo que son 2 fondos de 2 casas. Ahora, Es esa como decirte tierra, 2 fondos de patio. ok, o sea, esa tierra está presionando el patio de esas casas. Sí, se mandó sobre una bodega, que uno de los vecinos tiene una bodega cerca al cerro, y contra el cerco que es lo que divide los dos sitios, y la otra parte está contra en este caso, contra una arbolera que tenía, un árbol de manzana que tenía el vecino, Ya. que prácticamente casi se lo tapó. Sergio, respecto a esta malla, es una malla que se usa, por ejemplo, cuando uno va por carretera y de repente para que no caigan piedras, ¿cierto? Desde el cerro, ¿son ese tipo de malla? Ese tipo de mallas. Ya, ok. Mira, pero yo te voy a explicar, o sea, lo voy a hacer algo bien breve. Mira, anteriormente de eso, nosotros teníamos una malla que era una malla de poliéster. Durante 5 años nunca se derrumbó el cerro. El cerro nunca tuvo un problema. Cambiaron esta malla de poliéster que tenía, colocaron una malla de poliéster de fondo, después colocaron una malla tipo pollera y finalmente una malla de acero de mayor calibre, que es como, por decirte, debe tener unos 6 milímetros de espesor la malla, el alambre, que es como, hace como una especie de alambre de pollera, pero más grande. Pero esta malla, al momento que la colocaron, debe llevar 2 meses instalada, y en menos de 2 meses instalada ya tuvimos un pequeño derrumbe que fue en este punto que donde menos se trabajó en todo caso, de todo el proyecto que se hizo, Ya. este fue el cerro donde menos se intervinió. Ahora, cuando ustedes le advirtieron a las autoridades de esto, ¿esta era la única opción, colocar malla? ¿No se trabajó, por ejemplo, o se vio la opción de generar un contenedor, ¿cierto?, de mayor calibre, ¿cierto?, con pilares, cemento, etcétera, de concreto, o simplemente dijeron, No, ¿sabe qué? La malla es la única solución. no, ellos nos presentaron este estudio donde supuestamente decían que el cerro con mayor, o el cerro que tenía más problemas de tener derrumbe, era una parte del cerro nomás, Ya, pero no esta parte donde empezaron los derrumbes. Esta parte supuestamente era como la parte menos afectada, la más segura. pero la más segura, pero resulta que al final resultó siendo la más afectada de todas. Ahora, esto Sí, se va a ir incrementando a medida que no haya una reparación ahora ya rápida, no, porque además también obviamente. las lluvias que son intensas en poco tiempo, esto también va desmembrando, ¿cierto?, lo que es el cerro. No, y el cerro no es un cerro como una capa, por decirte, sólida, es una capa prácticamente como de arena o ¿Ya? arcilla, y tú entenderás que con la lluvia que va a llegar lo que es mayo, junio, y son los meses más lluviosos, eso va a ser no, eso, tenlo por hecho que se va a terminar derrumbando más el cerro. Y el cerro va aumentando en altura, de donde se derrumbó actualmente, el cerro debe tener alrededor de unos 4 o 5 metros de altura, ¿Ya? no más que eso o menos, pero el cerro desde ahí empieza a ascender.
Al final, el cerro empieza ya donde está más al final, sobrepasa el nivel de los techos de las casas. O sea, las casas son de 2 pisos, entenderás que ya tiene 5, tiene alrededor de 7 metros, 8 metros de altura ahí. Ahí si el cerro se manda abajo, ahí prácticamente va a terminar aplastando una casa. O sea, aquí para prevenir hechos más graves, se debiese paralizar el servicio del tren y trabajar de buena forma en ese tramo, ¿cierto? Para proteger primero las casas y también hacer una contención, un muro, ¿cierto? Que va a comprometer, no sé, esto, 6 meses, 7 meses, 8 meses, no sé cuánto se pudiese demorar una muralla, ¿cierto? De concreto para que el cerro, ¿cierto? No se vaya hacia las casas. Sí, no, aquí la única forma de hacer un nuevo estudio, hacer un nuevo talud, un verdadero talud, porque el Exacto. talud este tiene prácticamente, es como un muro descendiente, es como un corte, no es como un talud de un grado de inclinación que en cierta forma se evite un derrumbe. No, este es un talud prácticamente, es un corte recto nomás. Ahora, ustedes mañana van a estar cuando vaya el presidente a la inauguración del tren, le van a decir, que el presidente sabe que todo muy bonito, pero no queremos ser aguafiesta, pero aquí hay un problema serio, grave. Sí, mira, yo obviamente no pretendía estar porque el presidente no es de mi agrado, pero lamentablemente con esta afectación que tienen nuestros vecinos, vamos a hacer llegar nuestras molestias al presidente y se entere de esto que de mala forma fue hecho por sacar un proyecto muy apurado. Hoy en día están afectando a una cantidad de vecinos que no es su totalidad en sí, pero en sí Es un riesgo. eh, es claro, es perjudicial para todos los vecinos del sector al final, porque donde todos convivimos, vivimos todos en comunidad y lamentablemente donde un vecino es afectado, afecta a todos al final. Sergio, respecto al tema del cerro, cuando tuvimos los temporales de la semana pasada, lluvia muy intensa en tan poco tiempo, eso también provocó un poco que se haya sacado parte del cerro por parte de la lluvia. Posiblemente esto haya ayudado un poco al socavón que se provocó y hoy terminó de desprenderse. Yo Ya. creo que eso tiene que haber sido producto de eso, porque es la única forma que el cerro se haya ablandado tan repentino. Esto ustedes ya lo han denunciado a la autoridad respectiva, por ejemplo, al alcalde de Puerto Varas, a la gente de EFE, que está pendiente de esto, porque en el fondo Mire, se han establecido bastantes metas y también presiones por parte de las autoridades locales, por ejemplo, parlamentarios, alcaldes diciendo, ¿sabe qué? Las barras o las barreras, ¿cierto?, de seguridad, las que instalaron primeramente eran más o menos nomás. Tuvo que salir la Contraloría con un informe y ahí llegó, ¿cierto?, otro tipo de barreras. ¿Esto ya lo han conversado? ¿Esto ya lo saben las autoridades? sí, esto está en conocimiento de la autoridad. Esta molestia, Javier, que es en este caso el afectado hoy en día, que es parte también de la directiva de la Junta de Vecinos del sector que es afectada, él en varias oportunidades mencionó que este cerro no estaba siendo intervenido correctamente como los otros sectores de este proyecto que sí fue intervenido y fue bajado de altura. Este punto de lo que yo te digo, este cerro no fue intervenido. Solamente lo único que hicieron ellos fue cambiar la malla nomás. Ellos no intervinieron, no bajaron la altura, no sacaron la tierra, no hicieron el trabajo como se hizo en el otro punto que fue, como decirte, el 50% hacia la mano derecha mirando hacia el cerro, ¿cachai? Ya, ya. O sea, Entonces ellos sí están en conocimiento de que esta parte está debilitada por no, por poca inversión por parte de ellos. bueno, me imagino que hay una propuesta por parte de ustedes, o mejor dicho, se va a elaborar una propuesta, un requisito, y esto va a tener que pasar por suspender por un par de semanas, un par de meses el servicio, hasta que esto quede realmente seguro para los vecinos de ese sector. Mira, yo te voy a decir algo, mira, yo estuve parado hace alrededor de las 4:45 de la tarde, cerca de las 5, estuve ahí en la línea del tren viendo lo que fue el derrumbe. Hay una grieta bastante larga que debe tener un radio de 25 metros y pasó el tren, como, como normalmente pasa actualmente. Y nosotros llamamos a don Felipe, que es el encargado de EFE, que está acá en el sector, y hicimos llegar la molestia que por qué estaba pasando el tren si nosotros a las 2 de la tarde ya le habíamos comunicado a las autoridades de que había pasado este derrumbe, pero las autoridades prácticamente como que hicieron caso omiso, les importó
puta, un rabanito lo que nos estoy afectando a nosotros los vecinos acá, este gran problema que tenemos nosotros aquí. Ellos dijeron, nosotros no vamos a parar el tren. Eso fue al final lo que dijeron por parte de ellos. Bueno, una situación preocupante, menos mal que no está lloviendo, porque esto significaría que también aumente, ¿cierto?, la grieta y también el derrumbe. Y el socavón también durante el proceso de paso del tren se va a ir también aumentando, porque en el fondo existe la vibración, y como tú me dices que es entre una especie de arena, una tierra arcillosa, ¿cierto? No compacta, evidentemente que el peso del tren va a hacer que este socavón vaya aumentando día a día. Sí, no, eso va a ser un hecho. Ok. Bueno, ojalá que hayan soluciones y también promesas de reparar esta situación, pero claramente que esto va a pasar por suspender el servicio. O sea, yo no veo otra forma de asegurar ese tramo de la línea férrea ahí en Puerto Vara, si es que no se para el servicio, porque en el fondo los trabajadores tienen que estar al lado de la línea, haciendo un talud de mejor envergadura, de mejor, más sólido, y en el fondo esto se puede demorar un mes, 2 meses, si es que la lluvia no hizo otra cosa, Sergio, para el cierre. Sí, sí, no, yo creo que eso va a ser así, va a ser un hecho. Esperemos que parte de las autoridades se coloquen la mano en el corazón, porque no sé si tendrán, pero vean que esto sigue un problema grave que está pasando, porque hasta el momento, hasta ahora a las 6 de la tarde, no ha habido parte de ellos un comunicado de que se vaya a hacer esto. Yo creo que eso va a ser, ojalá que mañana. Perfecto. Gracias, Sergio. Un abrazo. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes, igual por llamar. Hasta luego. Chao, chao. ¿Qué tema? Una situación compleja la que se está viviendo en la población Michelle Bachelet 1 en Puerto Varas. A ver, tenemos la fotografía para la gente que está en el streaming de Radio Sago. Tenemos la fotografía del talud donde se estaba trabajando en la zona que nos indicaba el vecino Sergio Barría. Ahí está. Es una fotografía donde se estaba trabajando en el talud, pero no en esa zona donde hubo derrumbe, sino que en otras. En esa no pasó nada, pero en ese punto donde el vecino afectado les dijo, trabajen también aquí, no se hizo el trabajo y se provocó el derrumbe. A ver, vamos a hacer un alto muy breve y vamos a ver si tenemos la posibilidad de conversar con el alcalde de Puerto Varas.